Los celtas, fuentes históricas. Salvo en la Edad Media, a través de los poemas irlandeses transmitidos por los llamados fili, que eran los bardos irlandeses, o sea, una especie de trovadores de la época, las fuentes propiamente celtas son escasas. Pero ellos conocían la escritura, no vaya a pensar nadie que por no tener una escritura propia no la conocían. Lo que pasa es que eran otros alfabetos los que utilizaban, el griego, el latino, y en el caso de la península ibérica utilizaban además el alfabeto ibérico. No olvidemos tampoco, aunque este es posterior, el curioso alfabeto agámico, que se empezó a utilizar después del siglo II después de Cristo. Y representaba las letras a partir de una línea horizontal y colocando rayas verticales más pequeñas, ora arriba, ora debajo de la misma, o bien arriba y abajo a la vez, representando así diferentes fonemas. Y hablo de fonemas, no de sonidos. También el trazo tenía un carácter distintivo, pues si eran oblicuas, indicaban otros fonemas diferentes a los que eran en forma vertical. Entonces la diferencia estaba entre la colocación arriba o abajo de esa línea horizontal y si estaban perpendiculares o de forma oblicua, con respecto a la misma. Bien, decían ellos, mejor dicho, que este alfabeto lo había inventado el dios Ogam. Pero este conocimiento de la escritura no se corresponde con que hayan llegado hasta nosotros demasiadas fuentes transmitidas por ellos mismos, si exceptuamos inscripciones, grafiti y leyendas numismáticas. Es la numismática, para quien no lo sepa, aquello relativo a las monedas. Y son precisamente las monedas las que más información nos han dejado sobre nombres de pueblos y personajes célebres. Sin embargo, los textos más largos, aún no descifrados por completo, han aparecido en la localidad española de Botorrita y están inscritos sobre bronce. Hay dos. Y el primero, que es menos extenso, nos da más información lingüística, curiosamente, que el segundo, que es más extenso. Debido a toda esta carestía, tenemos que recurrir a las siempre parciales fuentes de autores extranjeros, griegos y latinos en su mayoría. El primer autor antiguo que evocó el nombre de los celtas quizás fuese Hecateo de Mileto, en el 548 o 475 a.C. También el navegante cartaginés y Milcón del siglo V a.C. da información sobre la topografía y los pueblos del litoral de España, de Bretaña y de las Islas Británicas. Pero la primera mención segura de los celtas aparece en las historias de Heródoto y también en Jenofonte, quien nos habla en sus helénicas de mercenarios célticos a sueldo de Dionisio de Siracusa en la campaña contra los tebanos, que tuvo lugar entre el 369 y 368 a.C. Y eran estos aliados de los espartanos. Platón les atribuye el hábito de emborracharse, y Aristóteles nos habla brevemente de sus costumbres. Un discípulo de este, Eudemio de Rodas, menciona su temeridad y dice que llegaba al extremo de atacar a las olas con espadas. El famoso navegante masaliota, Piteas, también los menciona. Polibio nos habla de las invasiones célticas en Italia. Más fuentes las encontramos en Posidonio, en Diodoro de Sicilia, en Estrabón y sobre todo en Julio César en su Guerra de las Galias, de Bello Gallo. Hablemos un poco de lo que nos revelan las fuentes lingüísticas. Según estas fuentes podemos saber que los celtas pertenecían al tronco indoeuropeo. Sin embargo, ellos nunca tuvieron una conciencia general de sí mismos como pudieron tener los griegos o romanos. Por otro lado, el celta continental, el del continente europeo, es poco conocido. Así que, por lo de ahora, mientras la arqueología no nos sorprenda, hay que basarse en el celta insular. Y es precisamente a raíz de este celta insular que hacemos la distinción entre celtas en Q, o sea, la veovelar sorda, y celtas en P, es decir, bilabial, oclusiva, sorda. El celta en Q
corresponde a Irlanda, que en celta se llamaba Gael o Goidel, y se le llamó por ello goidélico. Y la otra es la correspondiente a Gran Bretaña, el britónico, que serían los celtas en P. Esta distinción se debe a la evolución de la antigua labio-velar Q, que se representa así con una K y una W, y que intentaré explicar a los legos en esta materia. En castellano tenemos dos velares, una sorda y otra sonora. Una que se representa como K y es la oclusiva velar sorda, y se leería siempre Kakekikoku. Y otra es la que se representa en alfabeto fonético, me refiero, como G, y leída siempre Gagekikoku, y esta sería la oclusiva velar sonora. Las labiales son la que representamos entre barras como P, que sería la oclusiva bilabial sorda, y su correspondiente sonora, que sería la B, que sería la oclusiva bilabial sonora. Bueno, vamos a ver lo que era una labiovelar. Esa labiovelar que mencionamos antes. Pues esta era una mezcla de velar, que es lo que vimos anterior, sorda o sonora, con una labial sonora. Aunque en realidad esta última no era exactamente una labial sonora. Estaba ahí cerca. Era una semiconsonante que se representa como una W porque suena como la W inglesa, we. A veces se conserva la velar sorda con este apéndice labial, we, que es lo que daría la Q. Esta QU que se representaría, por ejemplo, en latín. Latín al principio conservó esta labiovelar. Lo tenemos, por ejemplo, en la enclítica, en la conjunción que significa ahí, la enclítica, por ejemplo, en populusque, senatus populusque, este cue, se le diría así cue. Bueno, en gaélico hemos visto que también se conserva esta labiovelar. Sin embargo, a veces evoluciona a otros sonidos. ¿Por qué? Porque uno de ellos, el apéndice este, influye en el otro y el otro coge unas características de uno y se las pasa al otro, ¿no? Entonces, esto pasó, por ejemplo, en el celta britónico, que evolucionó a P. En este último caso, el apéndice labial influyó en el velar. La articulación, ¿no?, de este apéndice, y el otro conservó la característica de sordo. Hemos visto que cuando definimos un fonema, o un sonido incluso, que tenemos en cuenta sobre todo tres rasgos, y es que es el punto de articulación, el modo de articulación y si es sordo o sonoro, y si es aspirado o no. Bueno, pues por todo esto que acabo de decir, que había celtas en P y celtas en Q, el alfabeto celta ogámico utiliza el mismo símbolo para expresar la Q y la P. Los romanos invadieron Gran Bretaña en el año 43 después de Cristo. Gobernaba por aquel entonces Claudio. Y hasta la caída del Imperio Romano de Occidente, todo el territorio que correspondía a Inglaterra fue parte del mismo y estaba dividido en dos provincias, Britania Inferior y Britania Superior. Su limes, es decir, la frontera, estaba más o menos entre Inglaterra y Escocia, que por entonces se llamaba Caledonia. Y esto es importante para cuando tratemos el tema artúrico. Caledonia nunca fue ocupada permanentemente. Los romanos nunca entraron en Hibernia, así llamaban ellos a Irlanda. En Irlanda
se han hallado bastantes inscripciones en alfabeto gámico, pero el alfabeto latino fue introducido por los misioneros cristianos en el siglo V. Por cierto que precisamente con la llegada del cristianismo fue cuando se empezaron a escribir más textos en celta, en lenguas celtas, porque se levantó la prohibición que tenían los filies, los antiguos bardos que mencionamos al principio, de escribir sus poemas, o sea, de transmitir sus poemas por escrito. La transmisión de los poemas era sobre todo oral. Pero la edad de oro de la literatura galesa comprende del 1350 a 1450, pero es la toponimia y la hidronimia las que nos dejan más pistas por donde pisaron o se asentaron estos celtas. Nos encontramos así con los sufijos briga, que significa ciudad, y durum, que significa fortaleza, montículo. Y esto lo hacemos a lo largo de toda Europa. Nos encontramos con ellos a lo largo de toda Europa. También es habitual encontrar el elemento magos, que significa campo, terreno, emplazamiento.